Hermanos amados, que la gracia, la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestros corazones cada día más y más. Vamos a darle continuidad a la serie que empezamos hace 3 reuniones, llamada Neumatología, tratado acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo, de lo que dicen las Escrituras acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Vamos a recapitular. En la primera reunión vimos nosotros la importancia de conocer el ser de Dios. Mostramos cómo el Hijo es Dios y mostramos cómo el Padre es Dios. Pero al mostrar esto leímos un texto en Juan 14 que hoy vamos a leer, que nos mostraba el propio Señor Jesucristo que cuando Él se fuera iba a enviar otro paracleto. Y vimos entonces que esa palabra griega halos es otro de la misma naturaleza y categoría. O sea, también es divino y también es Dios. Entonces con eso miramos que hay una unidad en la deidad y que el Espíritu Santo hace parte de la deidad de Dios como una persona divina. Colocamos esa base para mostrar que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Y sobre ese fundamento no se puede colocar otro diferente. Pero recuerde que el fundamento es Cristo, siendo Dios, pero el Padre también es Dios y es el fundamento, y el Espíritu Santo también es Dios, hace parte del fundamento. Y cuando los fundamentos se mueven, entonces está próximo a caer en una herejía. Y por eso miramos los errores neumatológicos. Por eso miramos cuáles eran las doctrinas fundamentales y las doctrinas generales. Y lo que estamos considerando es doctrina fundamental, ¿cierto? Y cuando se mueve el fundamento, entonces la casa se cae. Y entonces miramos en la historia de la iglesia cómo algunos, por no tener claridad y tener fundamentos acerca del ser de Dios, cayeron en herejías. Entonces vimos algunas cuantas herejías y errores neumatológicos en relación con la persona del Espíritu Santo. Luego en la segunda reunión miramos qué era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser que vive en un modo de existencia diferente a la nuestra como espíritu. Nosotros vivimos como seres de naturaleza humana. Y vimos que era Dios, una persona que es Dios, y finalmente vimos que es como el Señor Jesucristo. Nos basamos en un texto, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El monógenes Theos, el Dios unigénito, que estaba en el seno del Padre, seno es colpos, en el colpos del Padre, Él lo reveló. O sea que el Hijo reveló a Dios. Y cuando leemos Dios, estamos leyendo que reveló todo el ser de la deidad. Entonces, al conocer al Señor Jesucristo, podemos conocer a quién, a la persona del Espíritu Santo. Entonces, como leímos que es una persona que es Dios, entonces vamos a mirar hoy las obras divinas. No las vamos a ver todas, la Biblia es muy extensa para hablar de las obras divinas del Espíritu Santo, pero vamos a mirar al menos unas 9 obras de este ser divino que es la persona del Espíritu Santo. Naturalmente que para hablar de la obra del Espíritu Santo debemos irnos a Bereshit, al primer libro de la Biblia, donde aparece entonces ya en escena la persona del Espíritu Santo. ¿En relación con quién? En relación con la creación. Entonces, la creación inicialmente está compuesta de la tierra, la Edes Arama, está compuesta de los seres angelicales, está compuesta de los animales y está compuesta del hombre, ¿cierto? Las Escrituras no dice literalmente, en lo que hemos visto, que muestre cuándo Dios creó a los seres angelicales. En Job nos muestra, sí, que los seres angelicales, llamados hijos de Dios, en la Septuaginta dice ángelos, se alegraban y se regocijaban cuando Dios creaba las cosas. Entonces, por ese texto inferimos que los seres angelicales fueron creados antes de la creación, ¿cierto? Y naturalmente cuando se creó los cielos y cuando se puso al hombre en la tierra, ya apareció Luzbel como Satanás, ¿cierto? Ya se llama el adversario, ¿cierto? Entonces, aunque también se habla de la creación de los animales, vamos a centrarnos en 2 aspectos. Como creación divina, obra divina del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la creación y de la creación del hombre. Bueno, Génesis 1:1 nos dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creemos que Génesis 1 es un capítulo
donde la intención del escritor era mostrar en su momento que existía solamente un Dios único que creó todas las cosas, porque en ese tiempo también existía una historia babilónica acerca de la creación y acerca del diluvio. Entonces, con esto el escritor, entre Adán y Moisés, muestran que existe un único Dios, porque en ese tiempo existía el politeísmo y adoraban al sol, adoraban a la luna y adoraban a la creación. Entonces, con Génesis nos muestran que hay un solo creador que creó las lumbreras, el sol y las estrellas, que las estrellas no son Dios, que el sol no es Dios y que la luna no es Dios, que Dios es uno único, un ser, Elohim, que creó todas las cosas. Entonces nos dice que en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, presta atención, se movía sobre la faz de las aguas. Ya aparece en escena, en el ámbito de la creación, el Espíritu de Dios, el Ruá, el Espíritu Santo. Y aparece en un momento cuando todo está en caos. Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, era tohu bohu, vacía y tenía un desorden. Entonces aparece el Espíritu Santo en escena haciendo algo. ¿Cómo? Haciendo un movimiento, ¿cierto? Quiero leer la pechita de la versión aramea de la Biblia en Génesis 1:2, porque nos muestra esta versión donde dice se movía, tiene otra traducción. Y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre las superficies de las aguas. La palabra hebrea donde dice movía es la palabra hebrea meraefet, que viene de rahab. Esta palabra rahab significa empollar. Entonces tiene relación cuando la pechita dice que el Espíritu Santo estaba incubando, empollando, ¿sí? Miremos dónde aparece esta palabra. Génesis, en Deuteronomio 32, versículo 11. Entonces, por su incubación, el Espíritu Santo produjo orden en medio del desorden, ¿cierto? Y recuerde que esa tierra desordenada y vacía también era como éramos nosotros. ¿Cómo éramos antes de ser de Cristo? Desordenados. Y también vacíos porque no teníamos la presencia del Señor. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, arregla nuestra vida, en el sentido que ya no está desorganizada. Ya viene Dios y coloca un orden en nuestra vida. Deuteronomio 32, versículo 11. Mira lo que dice Moisés. Como el águila que excita su nidada, revolotea. Ahí está la palabra Rahab, que es la misma de Hebreos, de Génesis 1:2. Sobre sus pollos extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Entonces aquí la misma palabra que aparece en Génesis 2 que se movía, aparece acá como revoloteaba, ¿cierto? Y la Septuaginta en Génesis 1:2, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice: pero la tierra estaba invisible y desordenada, la oscuridad cubría el abismo y el hálito de Dios se deslizaba por encima de las aguas, hermano. Amén. Entonces vemos nosotros un movimiento del Espíritu Santo en medio de las tinieblas y en medio del abismo, ¿sí? Aquí dice que se deslizaba. Mira el comentario que hace John Rea en su libro Comentario Bíblico y Exegético sobre el Espíritu Santo acerca de Génesis 1, versículo 2. Dice: por lo tanto, el Espíritu de Dios parece que está creando orden al preparar a la falta de forma primigenia para que escuche la palabra de Dios que da forma. El movimiento del Espíritu de Dios sobre las aguas está descrito por la palabra hebrea meraefet. La forma verbal es un participio que denota una acción continua. En el Antiguo Testamento, el verbo raíz en particular, que es Rahab,
Se utiliza únicamente en Deuteronomio 32:11 para describir el vuelo de un águila al cernerse sobre su nido para cuidar de sus polluelos. El significado de cernerse está confirmado por el uso de la palabra semítica connada en ugarítico para referirse al planeo de un ave de rapiña. En su cántico de Deuteronomio 32, Moisés estaba haciendo sin duda una comparación con el espíritu yendo y viniendo sobre las aguas primigenias. Entonces aquí vemos nosotros al Espíritu de Dios en su obra divina dando orden a la creación. Ahora, el texto no nos dice cómo era el movimiento del Espíritu Santo. La Septuaginta dice que se movía y se deslizaba, y el texto hebreo dice que empollaba, y lo tradujeron como se movía. Vamos a mirar cómo fue el movimiento del Espíritu Santo en la creación o en la recreación. Vamos a mirar un texto. Job 22, versículo 12. Y coloquemos una base. Job 22, versículo 12. Job 22, versículo 12. Job 22, 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Quiero llamar la atención a esta palabra circuito, que es la palabra hebrea huk. Y esa palabra huk se traduce también como círculo, ¿cierto? Entonces este texto nos muestra entonces que él se pasea por el círculo del cielo, ¿cierto? Traímos este texto para colocar base al verso siguiente. Proverbios 8, verso 27. Proverbios 8, verso 27. Recuerde que el contexto está hablando de la sabiduría. Entonces dice Salomón, Coelet, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Yo es la sabiduría en los textos anteriores. Preste atención, cuando trazaba, ¿el qué? El círculo, ¿sobre dónde? Sobre la faz del abismo. ¿Y dónde estaba el espíritu? Sobre la faz de las aguas y del abismo, ¿cierto? Entonces aquí Hug, nuevamente, aquí muestra que el Señor trazó el círculo sobre la faz del abismo. Entonces el movimiento del Espíritu Santo era en Hug, en el momento de la creación, sobre los abismos y sobre las tinieblas. Era un movimiento en circuito o en círculo. Dios ahí empezó a revolver el caos, a producir un movimiento en círculo, en revolución, y ahí empezaron a separarse las cosas. Las más densas quedaron en un lado, las más livianas quedaron en otro lado, porque recuerde que están las aguas de arriba, que esas todavía se mantienen y existen, ¿cierto? Y entonces ahí empezó a formarse la tierra, empezó a formarse los astros, ¿cierto? Entonces el espíritu del hacedor, ¿qué hacía? Se movía, ¿cierto? Entonces el espíritu en ese movimiento circular empezó a darle orden a esos elementos en caos. Y ese movimiento fue un movimiento ¿en qué? En círculo, sobre la faz del abismo, sobre la faz de las tinieblas. Entonces aquí hubo un movimiento del espíritu sobre el caos, y su movimiento fue ¿en qué? En círculo, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de la creación, leamos otro texto que nos confirma que el Espíritu Santo estuvo en la obra divina de la creación. Salmo 33, versículo 6. Voy a leerlo de la Biblia textual. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. La Septuaginta dice, por el Logos. Y ya la revelación del Nuevo Testamento sabemos quién es el Logos, ¿cierto? Todas sus constelaciones, ¿cómo? ¿Por qué? Por el aliento de su boca. Bueno, ahí la palabra hebrea donde dice aliento es ruach. Voy a leer Reina y Valera de 1909, que ahí traduce como
espíritu. Salmo 33, versículo Reina Valera 1909, que es una revisión anterior a la que constantemente nosotros utilizamos. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces aquí vemos el espíritu participando en la obra divina de la creación de los cielos y de la tierra. Recuerde que esta es una creación ex nihilo, o sea, una creación de la nada, que es algo propio de Dios. Ningún ser tiene esa facultad de crear de la nada. ¿Listo? Entonces tenemos que por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas las constelaciones por el espíritu de su boca. Entonces aquí tenemos la Trinidad en acción, ¿cierto? Por la palabra, que es el verbo Yahvé, y el espíritu, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de la creación del hombre y vamos a hablar de la participación del espíritu en esa creación. Pero antes de hablar de la participación del espíritu en esa creación, vamos a colocar unas bases. Job 26, versículo 4. Una intervención de Job. Vamos a colocar primero una base. Job 26, 4 y Salmo 104, 29. Vamos a mirar esos dos versos. Queremos mostrar algo primero, hermanos. Job 26, versículo 4. Dice, aquí está hablando Job: ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Naturalmente que es una pregunta retórica, procede de Dios. Pero lo que quiero llamar la atención es donde dice espíritu. Ahí la palabra hebrea es nishma. Viene de la palabra hebrea nechama, que se utiliza en Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló sobre el hombre alientos. Esa palabra alientos es nechama, nishma. Esa palabra nechama aquí, acá, es también la misma palabra, nishma. ¿Y cómo se tradujo acá? Espíritu. ¿Sí? Ahora, miremos Salmo 104, 29. Salmo 104, verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Aquí donde dice hálito es la palabra ruá, que se traduce como espíritu. ¿Qué quiero mostrar con esto, hermanos? Para llegar a Génesis 2:7, que la palabra nechama, nishma y la palabra ruá, espíritu, se usan intercambiablemente en la Biblia. Son como sinónimos las palabras, ¿cierto? ¿Por qué coloqué esta base? Porque vamos a leer Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces vamos a mirar la participación del espíritu en la obra divina de la creación del hombre. Esta es la segunda relación. Esta es la segunda relación, la relación de Adán, el libro de Adán. Vamos a leer desde el 7. Entonces Yahvé Elohim modeló, dice esta traducción, al hombre de la tierra roja. Por eso Adán se llama Adán, porque viene de la Adama, tierra roja. E insufló en sus narices aliento de vida. El hebreo está en plural. Y el hombre llegó a ser, ¿qué? Un alma viviente, ¿cierto? Entonces esta palabra aliento en el hebreo es nishma, nechama. Pero recuerde que nechama y ruá se usan intercambiablemente en la Biblia. Entonces aquí vemos que lo que hizo fue Dios participar al Espíritu Santo, ¿de qué? De la creación del hombre, ¿cierto? Lo dice más claramente Job 33, versículo 1. Vamos a leerlo. Job 33, versículo 1. Recuerde que todo tenemos que confirmarlo con el testimonio de la Escritura, para que el testimonio sea veraz. Job 33, verso 1. Voy a leerlo de la Biblia textual. Por tanto, Job, oye ahora mis razones. Este es Eliú. Eliú es como una especie de figura o tipología acerca del Espíritu Santo. Entonces le va a decir que el Espíritu lo hizo a él, a Job, como a Eliú. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y atiende todas mis palabras. He aquí, ahora abro mi boca, mi lengua habla con mi paladar. Mis palabras declararán rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán sinceramente. Preste atención. El Espíritu de Dios me hizo, y este Espíritu es con mayúscula, porque es el de Dios.
Y el soplo, aquí nuevamente es Nechama, del omnipotente, de El Shaddai. ¿Qué hizo? Me dio vida. Entonces aquí vemos claramente la participación de ¿quién? Del Espíritu Santo en la creación de ¿quién? En la creación del hombre, hermanos. Amén. Entonces la primer obra divina en la cual participa el Espíritu Santo es ¿qué? La creación. Creación del hombre y creación de la tierra, ¿cierto? Miremos una segunda obra divina. Y es una obra divina. ¿Cuál? Las Escrituras Sagradas. Las Escrituras Sagradas no es obra de ningún hombre. ¿Participaron a los hombres? Sí, completamente, y eso lo vamos a leer ahorita. Pero las Escrituras Sagradas es una obra del Espíritu Santo, hermanos. No se deje engañar. Las Escrituras las produjo el Espíritu Santo y por eso lo incluimos en la obra divina, ¿cierto? Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Entonces la inspiración de las Escrituras es la más grande empresa del Espíritu Santo, una de las más grandes empresas. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es el producto de Dios, del Espíritu Santo. Y la obra de Dios siempre va a ser perfecta, hermano, ¿cierto? Entonces nosotros asumimos, por ser una obra de Dios, que las Escrituras es infalible, ¿cierto? ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la conducción de Dios de aquel escritor u orador, de tal manera que la verdad dada a conocer al escritor u orador pueda ser escrita o pronunciada de manera infalible, ¿cierto? ¿Por qué es infalible? Porque la inspiró Dios, hermano. ¿Listo? Recuerde que cuando vimos bibliología, miramos que creemos en la inspiración verbal y la inspiración plenaria. Quiere decir que la Biblia es verbalmente en todas las palabras y plenariamente en todas las partes inspirada por Dios. Leamos entonces 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es ¿qué? Seoneusta. Esa palabra inspirada, seoneusta, significa que fue soplada por Dios. Tiene una traducción en inglés. Entonces Dios lo que hizo fue soplar sobre los escritores bíblicos para que pudieras escribir sin error la palabra de Dios. ¿Que nosotros tenemos traducciones? Claro que sí. Por eso nosotros debemos ir al texto original para conocer entonces las palabras de Dios, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la Escritura es producto y obra del Espíritu Santo. Fue soplada por Dios, ¿cierto? Y pues es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sumémoslo, 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1, versículo 19. Recuerde, vamos a ver mínimo 9 obras divinas del Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:19. ¿Lo tenemos? Tenemos la palabra profética más segura, esta que tenemos, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hermano, la Escritura no surgió porque algún pensante no tenía nada que hacer y se puso a escribir. La voluntad humana no tuvo que ver en la confección de las Sagradas Escrituras, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Donde dice inspirados, la palabra griega más exactamente, feromenoi, significa llevados. Quiero leer la versión Bover Cantera de ese versículo, donde dice que no por voluntad de hombre fue traída la profecía, sino que llevados por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, esta palabra feromenoi, que significa llevar, los hombres fueron conducidos y llevados por el Espíritu Santo a escribir el testimonio de la palabra, ¿cierto? Los hombres, los escritores inspirados fueron llevados a lo largo
y conducidos por el Espíritu Santo en todo el proceso de creación y confección de las Escrituras. Recuerde que la Escritura duró casi 1400 y 1500 años en confeccionarse, hermano, en crearse. Entonces, una segunda obra divina, las Escrituras sagradas. No es de producto humano. Otra obra divina, la tercera, el engendramiento de Cristo. Es una obra atribuida ¿a quién? Al Santo Espíritu de Dios. Vamos a confirmarlo. Lucas 1, versículo 35. El magno acto de la generación del Espíritu Santo aconteció cuando efectuó la humanidad de Cristo, aunque el Hijo siempre ha sido Dios y siempre ha sido eterno, ¿cierto? Pero en la concepción tenemos una participación de la persona divina del Espíritu Santo, ¿cierto? En ese acto de generación, de la encarnación del Verbo, participa el Espíritu Santo y es una obra divina, porque no le compete a ningún hombre, ¿cierto? Lucas 1:35 es cuando Gabriel se le aparece a María. Respondiendo el ángel le dijo, porque ella preguntó cómo iba a ser que iba a concebir al Hijo de Dios, sabiendo que ella no conocía a ningún hombre. Y recuerde que hay una diferenciación entre la pregunta de María y la pregunta de Zacarías. Zacarías pregunta porque es incrédulo. En cambio, María pregunta cómo se va a hacer porque ella no ha conocido ningún hombre. Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá, descenderá, dice la cueva, sobre ti, y el poder del Altísimo, ¿qué hará? Te cubrirá con tu sombra. Esta palabra episquiasei es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en la Septuaginta cuando la nube cubre el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Era más o menos la figura para que se entendiera lo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniese sobre ¿quién? Sobre María, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará ¿cómo? Hijo de Dios. Y no es que sea hijo de Dios solo en la encarnación, no, Él es el Verbo eterno de Dios. Siempre ha sido el Hijo de Dios. ¿Hijo de Dios en dónde? En la economía de la encarnación también, ¿cierto? El Hijo de Dios tiene dos estadios. Hijo de Dios en la eternidad, Hijo de Dios en la encarnación, ¿cierto? Ese es el tercer acto de obra divina del Espíritu Santo. Pasemos a un cuarto. La regeneración. La regeneración es atribuida a la Biblia única y exclusivamente al Espíritu de Dios, hermano. Ninguna obra, ni la más sublime, puede hacer que una persona sea regenerada, salvo desde el interior, el Paracletos, el Espíritu Santo. Vamos a leer Tito, capítulo 3, verso 4. Esta palabra para regeneración aparece 2 veces en la Biblia. En Mateo 19:28, cuando habla acerca de la regeneración en la era venidera, y aparece en Tito 3:4. La palabra griega palingenesia, traducida como regeneración, aparece en estas 2 veces. Pero en relación con lo que estamos hablando, vamos a leerla en Tito, porque tiene que ver con la regeneración de la persona. Esta palabra palingenesia es una palabra compuesta de palín, que significa de nuevo, y una palabra muy conocida, génesis, que significa nacimiento o origen, ¿cierto? Una comunicación de una nueva vida. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea, Dios siempre ha sido bondadoso. ¿Cuándo se manifestó? Cuando nos salvó. Y su amor para con los hombres nos salvó. Y no por obras de justicia que ninguno de nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto? O sea que la salvación pertenece al Señor. No importa cuál obra sublime hubiéramos hecho, o una obra incluso de justicia, no nos alcanzaría para salvarnos, ¿cierto? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración de la persona es obra del Espíritu Santo, ¿cierto?
¿Qué es lo que hace esa regeneración? Nos comunica una nueva vida que nosotros no teníamos. La vida nuestra era una vida que estaba muerta. ¿Y cómo en la Biblia cómo se identifica la muerte? El pecado. O sea, cuando una persona anda en pecado, una persona está muerta delante de Dios, porque el pecado es separación. Y eso es lo que es la muerte. Entonces nosotros estábamos muertos, teníamos una vida ajena a la vida de Dios, Efesios 4. Y entonces, por medio de la regeneración, somos regenerados, ¿cierto? Nos dan una nueva vida, ¿cierto? Nos dan de nuevo una nueva naturaleza, ¿cierto? Se nos comunica una nueva vida a través de la fe en la obra de Jesucristo. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando viene el Santo Espíritu a morar en nosotros y entonces hace un cambio, nos regenera, coloca todo en orden otra vez, ¿cierto? Bueno, y está trabajando para organizar todo todavía en nuestras vidas, ¿cierto? Y confiamos en que lo va a hacer, ¿cierto? Esperamos abrir nuestro corazón a la obra del Paracleto, ¿cierto? Entonces, cuando un hombre y una mujer conciben una criatura, se está generando una nueva vida, ¿cierto? Pero ahora el Señor, a través del Espíritu Santo, nos comunica una vida que procede únicamente de Dios y era extraña al hombre caído, ¿sí? Recuerden que Dios, cuando coloca al hombre en el huerto, le dije que estira su mano para que coma del árbol de vida, la vida divina. El hombre se le hubiera comunicado la vida sin necesidad de caer, pero el hombre cae y ahora entonces se le comunica una vida que es completamente ajena y extraña al hombre, ¿cierto? Que es nada más y nada menos que Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces experimentamos el nuevo nacimiento a través de creer en el Señor por medio de la fe. En la conversación que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo nos explica muy claramente este aspecto. Vamos a leerlo en Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Nicodemo llega preguntándole, diciéndole al Señor, sabemos que viene de Dios, hace muchas señales, y el Señor le dice a Nicodemo lo que él necesitaba, ¿cierto? No le respondió las preguntas que le hace, porque el Señor se enfatiza en lo que el hombre necesita. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Y como toda la raza humana, nacer de nuevo. Entonces le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces lo que el hombre necesita es nacer del espíritu, y es ahí entonces cuando aparece la obra divina de la regeneración del hombre, ¿cierto? Le da una nueva vida, una nueva razón de existencia. Entonces tenemos la cuarta obra divina, que es la regeneración. Pasemos a la quinta. Iluminación. Recuerda, hermanos, que nosotros antes de ser de Cristo teníamos la mente entenebrecida, completamente en oscuridad, ¿cierto que sí? Entonces el Señor hace un movimiento para que a través de ese movimiento nosotros podamos conocerlo a Él y conocerlo a su palabra, ¿cierto? La raza humana, por causa del hombre, está incapacitada de ver la revelación divina por causa del pecado, pero también por causa de ¿qué? De la ceguera que ha traído el diablo a la mente de las personas, hermano. Lo que sucede en la tierra hoy y hace muchos años, aparte de ser un asunto propio del hombre, porque el hombre es propias tinieblas, también es una obra maligna, una obra satánica, donde entenebrece la mente del hombre, la oscurece para que no le resplandezca la luz del Señor, una nueva vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser, de comportarse, de existir, hermano. Y entonces el diablo crea toda una forma de vida y sumerge al hombre caído en ese tipo de vida, una vida de oscuridad, una vida de tristeza, una vida de dolor, ¿cierto? Entonces viene el Señor, ilumina, y esa obra la hace el Paracletos en nuestra vida. Quiero que leamos primero 2 de Corintios 4:3. Coloquemos una base. 2 de Corintios 4, versículo 3. Mire lo que dice Pablo.
Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó, oscureció el entendimiento de los incrédulos. Mire que el diablo está haciendo un trabajo desde la creación del hombre, oscurecer la mente del hombre, cegar la mente del hombre. Él tiene un propósito con eso. ¿Cuál? Siga leyéndolo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, hermano. Entonces, hermano, el diablo oscurece la mente de los hombres para que ellos no puedan percibir la revelación de Dios y la revelación de su palabra. Entonces, como esto es algo de carácter celestial, algo de los cielos, necesita una intervención divina, y es ahí cuando aparece la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios en el corazón del cristiano para iluminar sus mentes, para iluminar su conciencia, para iluminar su corazón, hermanos, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? ¿Sí? Un hombre tenía 2 hijos y uno le dijo: Padre, dame mi herencia, que me voy. Y dice el texto que se la gastó con prostitutas, se emborrachó, despilfarró toda la herencia del padre. Y el otro estaba siempre con el padre, que representa a los judíos. Y sucedió algo en la vida de este hombre cuando estaba comiendo de la comida de los cerdos. O sea, cuando estaba en lo más bajo, hermanos. Lastimosamente, el hombre hay veces tiene que tocar un fondo para mirar hacia arriba, hermano. No debería ser así, pero lastimosamente la condición del hombre es así. Y cuando estaba en lo peor, en lo profundo, sucedió algo. Dice el texto así: volvió en sí, sucedió algo en el corazón de ese hombre y se volvió a su padre, hermano, ¿cierto? Entonces, la iluminación es la influencia del ministerio del Espíritu Santo, capacitando a todos aquellos que están en relación correcta con Dios para comprenderlo a Él y comprender su palabra, hermanos. Ahora leamos el versículo 6 de 2 Corintios 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces mire la obra del diablo: entenebrecer, oscurecer la mente. Pero mire la obra de Dios a través de la encarnación de Jesucristo: luz, dar luz, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo? 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. El 9 está hablando de las cosas que el ojo del hombre no vio, ni han subido al corazón del hombre. Entonces dice el versículo 10: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. O sea que todo lo relacionado con los asuntos del cielo, con la visión celestial, un trabajo del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿cierto? Y también otro texto, en Juan 16:14, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar siempre ¿a qué? A toda verdad, ¿cierto? Juan 16, verso 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir, ¿cierto? Entonces, la iluminación en el corazón entenebrecido del hombre es un trabajo de la deidad y también un trabajo del Espíritu Santo, porque es la manera como Dios nos revela las cosas que nosotros no conocemos acerca de Él. Hermano, no importa la mente más brillante y prodigiosa que exista sobre la faz de la tierra, no se puede conocer a Dios con la mente, sino a través de la revelación. Y esa revelación la da el Espíritu Santo. Amén. Sexta obra divina del Espíritu Santo: la unción,
Es algo propio del Paracletos, hermano. Vamos a leer primero Hechos 10:37. Entonces, el morar, el ungir, son términos sinónimos en la Biblia y es un trabajo del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a leer Hechos 18, versículo 37. Hechos 10:37. Hechos 10, verso 37. Hechos 10, verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, ¿qué hizo Dios? Ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, trayendo la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Vemos siempre que se ungía ¿con qué? Con aceite. Y el aceite es un claro tipo del Espíritu Santo, hermano. Que Dios mediante en la próxima reunión vamos a ver los símbolos del Espíritu Santo. Entonces el aceite en la antigüedad, en la cultura israelita, era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces aquí muestra que el Hijo de Dios fue ungido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese es el que unge. ¿Quién? El Espíritu. Entonces leímos ese texto para leer el texto que habla de la unción. Primera de Juan 2, versículo 27. Nosotros no tenemos que pedir la unción. La unción está en el corazón del cristiano. Primera de Juan 2, 27. Primera de Juan 2, 27. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Aunque el texto literalmente no dice que fue el Espíritu Santo, por eso leímos el verso anterior en Hechos 10:38, que Dios ungió al Hijo, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, que es el que unge, ¿cierto? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Listo? Entonces lo que hace es que nosotros conocemos, por la unción que recibimos del Espíritu Santo, cuando dice que nadie necesita ser enseñado, es en el sentido que nosotros conoceremos las cosas desde el interior. Esto no anula el ministerio de los maestros, de los pastores, porque aquí está hablando de algo que está en el interior del cristiano, y desde el interior la unción que tiene el cristiano puede determinar, discernir, conocer si es algo verdadero o algo no es verdadero. Se lo enseña el Señor desde el interior, hermano. ¿Listo? Séptima obra divina. Ya vamos culminando. Algo propio del Paracletos. Sellar. Esto no lo hace ningún hombre, ni ninguna obra. Vamos a Efesios 1, versículo 3. Esa palabra sello significaba que se estampaba con un anillo, ¿cierto? En algo caliente en las... Lo que de la vela, lo cogían, lo derretían, la cera, y luego se estampaba en las cartas. Un comentarista dice que este sello tiene que ver mucho con el estigmata. Recuerda cuando vimos en Gálatas 6 que nadie me cause ninguna molestia porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, la estigmata. Bueno, ahí marcas era el sello que se le colocaba a un esclavo con hierro caliente para mostrar a quién pertenecía, ¿cierto? Entonces, el sello. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué sucedió cuando creímos en Él? Fuimos, ¿qué? Marcados. Fuimos marcados con el Espíritu para mostrar que somos propiedad de alguien. ¿De quién? Aleluya, de Dios. Y fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras, es un anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
Y el otro texto, que es Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí la redención es la redención futura del cuerpo, porque ya nosotros fuimos redimidos a precio de sangre. Hay que entender también este lenguaje. Cuando se habla de redención en este verso, no es la redención que tuvimos cuando creímos en el Señor, que fuimos comprados. Aquí hasta el tiempo de la redención, lo que dice Romanos 8, ¿cierto? Entonces el sello del Espíritu garantiza la pertenencia de Dios, de la persona sellada, y garantiza para él la seguridad de la salvación. Octava obra divina. Aunque eso también lo hacemos nosotros, hay alguien que lo hace a otro nivel. ¿Quién? El Espíritu. El interceder por nosotros ante el Padre. Romanos 8, capítulo 26. Este pasaje céntrico se consagra a la intercesión del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 26. Mire cómo dice: y de igual manera. ¿Por qué de igual manera? Porque el verso anterior está hablando de la esperanza, que la esperanza produce paciencia y esa paciencia nos va a ayudar a nosotros, ¿cierto? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí en este texto muestra que la intervención, la intercesión del Espíritu Santo no es de la misma manera que lo está haciendo hoy el otro Paracleto, que es Jesucristo, que está intercediendo por nosotros ante el Padre allá como sumo sacerdote. Aquí está relacionando la debilidad con el no saber cómo orar. Léalo y verá. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, en esa debilidad de no saber cómo pedir, de no saber cómo dar, entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿Cómo? Gimiendo desde el interior, orando por nosotros, llevándonos a orar a la presencia del Padre, hermano, ¿cierto? Entonces aquí no se habla de una intercesión del Espíritu Santo en el cielo, sino una intercesión desde el interior, desde el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que nos ayuda en esa debilidad, ¿cierto? Porque nuestra debilidad hay veces es la incapacidad de conocer la voluntad de Dios o saber cómo orar. Entonces, el Espíritu Santo desde el interior empieza a ayudarnos, ¿sí? A interceder a través de nosotros, para que nosotros sepamos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y terminemos con la última obra divina del Espíritu Santo. Muy particular. El ser Paracleto. El ser Paracleto es una obra que es exclusivamente de Dios, ¿sí? La palabra griega parácletos tiene muchos significados, ¿sí? Significa ayudador, uno que es llamado al lado como una ayuda, como abogado, uno que ayuda como alguien que es todo suficiente, que puede brindar lo que la persona necesita. El Señor Jesucristo en los días de su carne era el Paracleto, ¿cierto? Él le brindó a los discípulos y estuvo a su lado consolándolos todo el tiempo que estuvo con ellos, ¿cierto? Suministrándole lo que ellos necesitaban, enseñándolos, acompañándolos, intercediendo. Usted recuerda cuando cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y sabe qué dice? Yo he rogado, el Paracleto, intercediendo, ayudando, ¿cierto? Entonces, el ser Paracleto es algo que es propio de Dios, ¿cierto? Y esa obra divina hoy está encomendada al Espíritu Santo, hermano. Vamos a leerlo. Entonces, cuando estaba con los discípulos, Él les prometió que iba a dejar otro Paracleto, texto que ya hemos leído. Vamos a Juan 14, 16. Juan 14, versículo 16.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Quiere decir que ya había uno. ¿Era quién? Él mismo. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, o sea, el Paracletos, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces ya dijimos en la reunión anterior que hay una diferencia entre otro, aquí la palabra griega para otro es alos. Y este otro aquí, alos, significa de diferente, de otra naturaleza, ¿cierto? Alos, como se ha observado, expresa una diferencia numérica y denota a otro de la misma clase. O sea, el que iba a venir iba a ser de la misma naturaleza que Jesucristo. ¿Cómo? Divino, santo, puro, Dios. ¿Cierto? Entonces el que ahorita está haciendo este trabajo es ¿quién? El Paracletos. Y recuerde que dijimos que heteros expresa una diferencia cualitativa y denota a otro de una clase diferente. Entonces el Paracletos, de la misma manera que Jesucristo, es misericordioso con nosotros, está identificado con nosotros para ayudarlos en nuestras debilidades, uno que se compromete a consolarnos en todos los momentos, a interceder, ¿cierto? Es la persona que está siempre a nuestro lado, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hermano. Amén. Y a través del Paracleto es que está con nosotros, hermano. Amén. Entonces, si no hubiese Espíritu Santo, nada del orden sobrenatural en la iglesia existiría. Y todo esto que estamos leyendo acá es de orden sobrenatural, porque no lo puede hacer ningún hombre. El crear al hombre, ¿cierto? El ser consolador no lo puede hacer nadie. El sellar no lo puede hacer nadie. El ungirnos, el iluminarnos, el regenerarnos, el engendramiento de Cristo. Nada de esto fuese posible más que por la obra del Espíritu Santo. Entonces, estos textos nos ayudan, hermanos, a conocer cada vez más a esta persona, la persona divina del Espíritu Santo. Y a medida que la vamos conociendo, que la vamos percibiendo, nuestro corazón se va entregando y se va acercando un poco más a Él, hermano. Vamos acercándonos con mucha más reverencia cuando vamos conociendo quién es Dios, hermano. Amén. Que es lo que la palabra produce en nosotros también, un temor hacia Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a parar por ahora. Dios mediante, en la próxima reunión continuaremos. Vamos a mirar los símbolos del Espíritu Santo. Luego miraremos acerca de los dones, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir.